Bueno, hace poquito recibí una consulta por un vivo anterior que hice en el que estaba comentando algo acerca de que en psicogenealogía evolutiva tenemos diferentes herramientas, varias, y el árbol genealógico no es la única. De hecho, ni siquiera es la más importante en el campo transgeneracional. Y claro, para muchas personas eso puede ser un poco sorprendente, puede ser algo mmm, inusual, algo que no están acostumbrados a escuchar, porque el árbol genealógico normalmente es visto como la gran herramienta de la psicogenealogía, y entonces hay un poquito como una desinformación en ese sentido que hace que las personas crean que psicogenealogía es el estudio del árbol genealógico. De hecho, hay alguna que otra definición por ahí, alguna que otra escuela incluso que promueve esa idea, y esa idea no es que esté mal, pero es muy incompleta, es una idea inexacta, no es correcta, le falta un poquito más. ¿Por qué? Porque el árbol genealógico es una herramienta muy digna, es una herramienta eficaz, rápida, muy práctica también, que normalmente se usa, pero no siempre. ¿Y por qué no siempre? Entre otras cosas porque no siempre tenemos los datos para poderla confeccionar. Para que una persona pueda hacer un árbol genealógico completo, de principio a fin, necesita bastante información, aunque puede haber faltantes, pero requiere nombres, requiere fechas, requiere profesiones, requiere muchas cosas que no siempre tiene, o por lo menos no siempre tiene de una manera satisfactoria, ¿no? Cuando hay personas que a lo mejor, como probablemente la mayoría de quienes estamos conectados ahora, personas que son descendientes de inmigrantes de 2, 3, 4 generaciones atrás, es difícil conseguir todos los datos. Y sabemos, gracias a, por ejemplo, el trabajo de Anselin Schutzenberger, que a veces se necesita ir para atrás 5 generaciones o incluso más para desbloquear completa y efectivamente un proceso personal. Algo que le aqueja, algo que le incomoda, le molesta a alguna persona, puede estar vinculado a eventos traumáticos, no resueltos o secretos, o cosas no dichas, de 3, 4, 5, 6 generaciones para atrás. Si yo no tengo los datos, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿No? ¿Cómo puedo resolverlo? Lo puedo hacer de una manera muy especial, que es utilizando otras herramientas que no sean necesariamente el árbol genealógico. Si no puedo armar el árbol con toda la información que tengo, puedo usar otros recursos. Y por eso que es importante, y además es importante informar bien, que la práctica de psicogenealogía o en el estudio transgeneracional no depende del árbol genealógico. El árbol genealógico es una herramienta, pero sería como pensar que un artista plástico depende de los pinceles. No, los pinceles probablemente sean una de las herramientas más usadas, más importantes, más divertidas, más interesantes, más habituales. Pero también puede utilizar lápices, también puede pintar con las yemas de sus dedos, también puede pintar con otros elementos, con espátula, por ejemplo. El árbol genealógico es una herramienta súper práctica porque es muy visual, es una herramienta gráfica de acceso simple, es bastante sencillo de elaborar, no tanto de interpretar correctamente o en su profundidad, pero los diseños, los primeros diseños de un árbol genealógico sí, la manera de hacerlo es bastante simple, la técnica no tiene mayores misterios. Tampoco nos pertenece exclusivamente a los psicogenealogistas. Los genealogistas estaban antes y utilizaban obviamente la herramienta del árbol genealógico, pero también los médicos, sobre todo los psiquiatras, todas las enfermedades que son hereditarias se pueden ver en el árbol genealógico, se pueden mapear ahí. Así que es una herramienta que sirve para muchas cosas, que es muy útil para el trabajo transgeneracional, pero de ninguna manera es el foco central de nada. Pero claro, muchas personas a veces es la única herramienta que conocen o la única herramienta que tienen, entonces yo creo que está un poco sobrevalorada. Lo mismo que nos pasa en el cuerpo con el cerebro está sobrevalorado porque se lo ha interpretado como que fuera realmente la sede de la conciencia y el núcleo operativo de todo lo que somos,
y en realidad es una interfaz, es un mediador. ¿Es muy importante? Sí. ¿Lo necesitamos? Sí. ¿Tenemos que desarrollarlo, cuidarlo y hacer gimnasia para que se mantenga en actividad? Sí, por supuesto que sí también, pero no es lo único que nos permite tener una vida plena y no sería bueno jerarquizarlo como superior a todo lo demás. Entonces, con lo mismo pasa con el árbol genealógico. Y ustedes me preguntarán, bueno, genial, perfecto, está muy claro eso, pero ¿y qué otras herramientas entonces tú decís que hay? Bueno, principal pero no únicamente, hay tres. El genograma, que es el árbol genealógico, o genosociograma, porque cuando dibujamos el árbol y se le agregan las relaciones vinculares, los aspectos emocionales y toda la historia de vida resumida en indicaciones o burbujitas con pequeñas dosis de información, este falleció de esta manera, este se llevaba bien con este tenía una alianza con el otro. Cuando agregamos eso, el árbol genealógico se transforma en un genosociograma. Genograma es el nombre técnico, genosociograma es cuando pasa esto. Línea de Anselin Schutzenberger y todos los investigadores que seguían esa corriente. Esa es una herramienta. La segunda herramienta que tenemos es lo que se conoce como proyecto sentido gestacional. Es una creación de este señor que voy a poner acá en pantalla, Mark Frechet, que descubrió, clasificó y ordenó lo que se conoce como proyecto sentido gestacional. Resumidamente es el proyecto de hijo que tú fuiste, o si tienes hijos, que tus hijos han sido o son, ¿qué sentido tiene? Cada vez que tú te involucras con algún proyecto, lo haces por una razón, por un motivo, a veces más de uno, y luego tenemos toda esta gracia del motivo consciente y del motivo inconsciente, ¿no? Porque es importante también tener en cuenta que no todos los motivos los conocemos de manera consciente, también tenemos impulsos, intereses, anhelos, que no son del todo conscientes, pero que igual aportan su dosis de significado, de sentido. Y hay una parte que sí sabemos que es lo que queremos, lo que podemos expresar o decir, manifestar de alguna manera explícita. Bueno, dicen algunos que el sentido de la cosa es previo a la cosa. Claro, tu necesidad de tener un teléfono móvil fue previa a que compraras tu teléfono. Tu necesidad de utilizar un mouse en tu computadora fue anterior a que compraras o te regalaran o consiguieras un mouse. Siempre está la necesidad o el anhelo, el deseo de la cosa, el lugar para que la cosa exista, es previo a la manifestación de la cosa o que la cosa aparezca. Con el proyecto sentido gestacional no es diferente, es exactamente igual. ¿Qué es lo que pasa? El lugar en el sistema familiar para que venga un hijo está dispuesto y de alguna manera diseñado, sugerido de manera consciente, de manera inconsciente, antes de la llegada de esa concepción. Ese es un punto de análisis muy fuerte, muy importante, se llama proyecto sentido gestacional. ¿Cuál es el sentido del propósito o el proyecto de esta gestación, presente o futura? Nosotros a veces lo investigamos con retroactividad, ¿no? Hacemos un análisis de cuál fue el sentido de tu proyecto cuando fuiste gestado. Y ahí empezamos a entender por qué vivimos la vida que vivimos, por qué tenemos algunas preferencias, algunos condicionamientos, algunos intereses, algunas habilidades, por qué desarrollamos más algunas fortalezas y por qué aprovechamos algunas oportunidades y por qué nos invadieron algunos temores, algunas debilidades, algunas inseguridades, algunos bloqueos o condicionamientos. ¿Cuál es el sentido de todo eso? Comprenderlo a nivel consciente es extremadamente liberador y es súper importante tener en cuenta que es una herramienta que no la podemos medir con relación al árbol genealógico. Tanto el árbol como el proyecto sentido gestacional son de enorme importancia, pero acá viene la clave por la cual yo insisto, pero
de forma contundente, sobre todo con los estudiantes de psicogenealogía evolutiva de la formación, que el árbol no es la única herramienta, ni siquiera es la mejor. Porque si viene un consultante a trabajar con nosotros, o es nuestro propio caso, aquel en el que el problema está dado por una situación que ocurrió durante la gestación, o por el proyecto sentido gestacional específicamente, o por el tipo de parto, yo ahí el árbol genealógico no lo puedo hacer primar, no lo puedo poner antes en mi investigación, porque para la necesidad del consultante o la nuestra propia, si fuera el caso, como dije, es más importante en este caso el proyecto sentido gestacional. Tengo que tener primero una conversación con el señor Frechet y con su conocimiento y su información para ver qué es lo que pasó ahí. Primero, porque ahí es donde voy a resolver, no después. No voy a empezar por el árbol genealógico por el capricho de que a mí me dijeron que el árbol genealógico va o va y que es lo más importante y que no sé qué y no sé cuánto. Además, proyecto sentido gestacional no es solamente esa parte de intención parental sobre el hijo futuro, sino que también involucra otras áreas de investigación que son previas a la concepción y posteriores. En la visión tradicional clásica, hasta 9 meses después del nacimiento de la persona, pero en psicogenealogía evolutiva tenemos una visión un poco más amplia, más moderna, más actualizada, y sabemos que hay 2 etapas más que hay que tener en cuenta, que son hasta los 3 años de vida, hasta el tercer año después de nacido un bebé, proyectos sentidos súper fuertes, hay algo que hay que investigar bien, hay que tener en cuenta y mirar, y después hasta los 7 años de vida, que eso coincide con muchos aspectos de la formación del circuito bioenergético, aspectos de la formación psíquica y de la personalidad que se estudian en psicología, aspectos que se forman en el cuerpo a nivel biológico, en la maduración del ser que está desarrollándose y está creciendo, y otros tantos más. Entonces, hablar nada más que de 9 meses es quedarnos cortos. En evolutiva tenemos una visión más amplia que hace que este periodo sea estudiado también hasta los 7 años, coincidiendo incluso con otros conocimientos muy interesantes y trascendentales, como los ciclos de vida del ser humano, que van de a 7, que es un conocimiento muy, muy importante también y muy revelador. Hay realmente miles de conexiones que surgen de esto hacia diferentes miradas del mismo concepto. Lo interesante, para mí por lo menos, de la información convergente es la muestra de que uno va por un camino interesante o que está bien o bastante bien porque diferentes miradas observan lo mismo. Entonces nos amigamos con el método científico para obtener resultados consistentes, para que no sean especulaciones o algo que le pareció a alguien, un trasnochado se le ocurrió que esto podía ser interesante. No, es algo observable, son experiencias que se pueden repetir, que se pueden reproducir, que se pueden cuantificar y que entonces les podemos dar una lectura sobria, elegante. Es muy, muy importante. Y bueno, ustedes se preguntarán, queridos amigos, perfecto, tenemos el árbol genealógico, ¿sí? El genograma, en realidad, o genosociograma. Tenemos proyecto sentido gestacional con esta visión global, más abarcativa, más completa, que yo sugiero observar. ¿Y cuál es la tercera herramienta? Bueno, nosotros a estas áreas las llamamos los libros de la psicogenealogía. Son 3. El tercero es la historia de vida de la persona. Tu historia de vida. A ver, por supuesto, ya saliendo de los 7 años, pasando esa etapa, podemos decir que la influencia del proyecto sentido gestacional prácticamente terminó. Yo diría no es que termina, sino que ya no tiene la incidencia que tuvo en esas otras etapas anteriores, previas a la concepción, durante la concepción, posterior, toda la etapa perinatal, alrededor de tu nacimiento, todo lo que pasó ahí. Pero tu vida continúa, felizmente. Por lo tanto, todo lo que te ocurre a ti a partir de los 7 años, nosotros también lo vamos a estudiar, pero esta vez lo vamos a estudiar en el contexto y en la mirada del libro de la historia de vida personal. Fíjate que de esta manera y solo de esta manera,
en la psicogenealogía obtenemos como resultado un espectro completo, una matriz completa del análisis del individuo. ¿Por qué? Porque tenemos todo lo que te ha pasado a ti hasta el día de hoy, hasta el momento en el que nos hiciste una pregunta, o que nos pusimos a trabajar juntos en esto, o que empezaste a estudiar esto, o que fuiste a una consulta con un terapeuta transgeneracional. Hasta ese momento, todo eso lo recogemos en tu historia de vida. Todo lo que tú no te vas a recordar a nivel consciente, pero que está plasmado en ti, expresándose en ti, y muchas veces en forma de síntoma, patología, dolencia, capacidades, también en cosas buenas, ¿no? Capacidades, habilidades, gustos, intereses, atributos que tú tienes, todo eso está condensado principalmente en proyecto sentido gestacional. Desde 9 meses antes de tu concepción, 9 meses antes de tu concepción, cómo fue tu concepción, porque no es lo mismo ser concebido en un lecho amoroso por voluntad de ambos progenitores, en condiciones de armonía, que ser concebido en condiciones de guerra, producto de algún tipo de abuso, con la desaprobación de uno de los dos progenitores, contra la aprobación del clan, del resto de la familia, en secreto, en silencio, en soledad, con angustia. Son muchas posibilidades. Todo eso nosotros lo vemos en el marco del proyecto sentido gestacional. ¿Cómo fue la gestación? Una mujer gestante, feliz, segura, acompañada, no va a dar el mismo resultado, no va a haber la misma transmisión epigenética al feto, no le va a transmitir lo mismo. El ambiente químico en el que se desarrolla ese bebé no es el mismo que una mujer sola, desamparada, insegura de cómo va a sobrevivir el día siguiente, o amenazada, o en riesgo de vida, o maltratada. No es igual, para nada. No es lo mismo una mujer embarazada que sabe que no va a tener ningún problema de alimentación y cuidado el día de mañana, que una persona que lamentablemente sí tiene esa duda, o sí está pasando por un momento donde eso es una angustia real, una posibilidad inestable. Entonces todo eso lo vemos en el proyecto sentido gestacional. También cómo fue el parto. No es lo mismo un parto normal, natural, a término, ideal, ¿no? Muy poquitos, pero los hay, que un parto con cesáreas o con fórceps, o adelantado, demorado, con circular de cordón, con sufrimiento fetal, con la madre consciente, con la madre inconsciente. Hay muchas posibilidades. Y los primeros tiempos de vida, no es lo mismo un bebé nazca y se lo pongan a la mamá en el pecho para que lo tenga, para que el bebé sienta, el recién nacido, sienta el calor, las pulsaciones, el olor de la madre, puede reconocer por las vibraciones de los latidos del corazón que es su mamá, está en contacto con esa persona, se siente protegido, que a veces es una práctica médica necesaria, pero que saquen el bebé y lo pongan en una incubadora, o que lo tengan que poner aislado por algún tema médico. No es lo mismo nacer y que nuestra madre esté ahí para nosotros, que nacer y que mamá no esté. Murió en el parto, por ejemplo. Y a lo mejor esa, ojalá no sea la experiencia de ninguno de nosotros, pero pudo haber sido fácilmente la experiencia de alguna de nuestras abuelas, o abuelos, o tatarabuelos, o pentabuelos, o trastatarabuelos. No importa, pero eso pudo haber dejado una marca. ¿Cómo repercutiría una marca de esa? Y bueno, hay personas que pueden expresarlo como un temor profundo que no pueden explicar al parto, o a la concepción, o a la idea de ser madre o padre, o a la idea de tener un hijo, o frente a los exámenes o las pruebas de la vida, porque el nacimiento fue la primera prueba más importante y definitiva de tu vida. Nace y vive, o no puede nacer y muere. Entonces hay gente que tiene una aversión, una fobia a los exámenes, pruebas, test, y no sabe por qué, y cree que es por una debilidad, por algo que está mal. Creen que tienen algún tipo de fractura o rotura extraña en su aparato psíquico. No es así, es solo una herida razonable que tiene un sentido, tiene un origen y que tiene una posible resolución. Esto es lo más importante. Tiene una posible resolución, o sea, lo podemos resolver. Podemos acompañar a esa persona en un viaje de descubrimiento maravilloso y sanador hacia
una nueva versión de sí donde eso ya no es un condicionamiento que le afecte. Pero para poder hacer ese viaje, bueno, hay que emprender una investigación que en este caso sería proyecto sentido gestacional. Y todo lo que pasó antes, incluso antes de los famosos 9 meses previos a la concepción, pueden ser generaciones antes, muchos, 100 años antes, 200 años antes. En 200 años antes estamos hablando aproximadamente de 7 a 8 generaciones anteriores. No es tanto, pero son 2 siglos que vamos para atrás. Puede haber ahí una información increíblemente extensa y compleja. Pudieron haber pasado miles de cosas y ahí es donde vamos a investigar recién lo transgeneracional. Por lo tanto, ahí es donde realmente va a servir el árbol genealógico. Pero tú imagínate una cosa, por lo cual el árbol genealógico también, desde mi punto de vista, es una herramienta limitada que hay que tener en contexto. Si yo te pongo a ti, si yo te dibujara un árbol genealógico, te pongo a ti, pongo a tus padres, agrego 2 símbolos más en el árbol. Si agrego a tus abuelos, agrego 4. Si agrego a tus bisabuelos, 8. 16, 32, 64, es la potencia del 2. 2 elevado a la 2, a la 3, a la cuarta, a la quinta, a la sexta. Llega un momento que no hay rollo de papiro, rollo del Mar Muerto en el que pueda dibujar algo tan extenso. Si tú bajas 5 o 6 generaciones, ya no te va a servir una hoja de papel A4 de computadora. Ya vas a necesitar una cartulina, un papel mucho más grande, o un medio digital, una computadora o algo en lo que puedas procesar más cantidad de información de manera prolija. Pero el problema viene cuando empezamos a tener que entender esa información, interpretarla, porque mucha gente cree que por dibujar el árbol ya está feliz, ya está. Hice el árbol genealógico, ¿qué hiciste? Lo dibujé, ya está, sané todo el clan, rompí lazos con todo lo negativo, tengo una nueva vida, soy feliz. Bueno, eso es como placebo, es elegante, es un placebo moderno, pero no alcanza, no funciona. Es una falsa aspirina. Ni siquiera funciona como una aspirina, es una pastilla de azúcar impalpable, una pastilla de talco, no sirve para nada, es un truco, un juego, una ilusión, una fantasía, una quimera. El trabajo empieza ahí, una vez que uno pudo hacer el árbol genealógico, recién ahí empieza su trabajo de investigación. Y el objetivo es el entendimiento renovado. Yo tengo que ver en un contexto aquello que pasó, cómo afectó, y darle una mirada benevolente, una mirada amable, una mirada de higiene emocional, donde voy a estar mirando desde un lugar adulto, desde un lugar compasivo, desde un lugar inclusivo, desde un lugar plural, desde un lugar de no juicio, desde un lugar de aceptación, desde un lugar de gratitud, y con todos esos condimentos el plato va a quedar exquisito, va a quedar excelente. No es un secreto que cuando sabemos elegir buenos condimentos de buena calidad, en buena proporción, y mezclarlos de manera prolija, de manera inteligente, realzamos el sabor de los platos, de la comida, y hacemos que tenga un nivel más, ¿no? La comida es lo que es, los ingredientes son lo que son. Cuando están bien sazonados, elevamos el nivel para paladares más exigentes, alcanzamos una maestría. Yo creo que un poco esa es capaz que la diferencia entre una persona que le gusta tal vez cocinar y una persona que cocina bien. Es el secreto de la abuela, ¿no? ¿Por qué a la abuela le quedaba el arroz más rico? Porque a lo mejor si lo iba a hervir ponía una ramita de romero y después la retiraba. Entonces tú nunca veías el romero en el arroz, no lo veías, pero tenía un aroma especial, tenía un atractivo distinto, quedaba diferente. O porque ponía una hojita de laurel en un plato y entonces le daba un aroma, le daba un complemento que hace que sea mejor, más agradable, y le demos la bienvenida de una manera más abierta a todos los sentidos, hagamos participar más sentidos, porque un plato no es solo el sabor, también es la imagen, también es el aroma, también es la textura, la temperatura,
Y bueno, por supuesto, de alguna manera hasta forma parte de todo ese corolario el contexto. Si el plato es bonito, si la iluminación acompaña, si la mesa está bien servida, todo hace a la experiencia. En el caso de una experiencia gastronómica lo describiría de esa manera. En el caso de una experiencia transgeneracional, creo que a muchos les va a dar hambre esto que acabo de contar, nos genera que uno vaya como recordando, pensando cosas y construyendo a nivel mental una imagen bastante especial. A nivel transgeneracional es lo mismo. Si tú haces el árbol genealógico, pero solo lo dibujas y es frío y no lo aprendes a incorporar, si no lo tomas contacto con todas esas personas. Cada vez que tú dibujas un símbolo en un árbol genealógico y pones a tu padre, pones a tu madre, pones hermanos, tíos, abuelos, tío abuelos, bisabuelos, todo lo que puedas poner, cada símbolo que tú dibujas en el papel, que puede ser un círculo, un cuadradito, un triangulito, eso es una persona. Eso fue o es una persona, con toda su vida, con todos sus anhelos, sus frustraciones, sus deseos, sus expectativas, sus amores, sus desamores, toda una historia de vida que puede tener 3 meses y puede tener 90 años. Pudo haber pasado por más de una guerra, pudo haber pasado por migraciones, pudo haber pasado por triunfos, éxitos, reconocimientos, alegrías, también por sinsabores, por dificultades, por obstáculos o desafíos de la vida. Todo eso queda en un dibujito, en un papel. Por eso el árbol genealógico es muy importante, pero no es la única herramienta. Porque si no le agregas el contacto íntimo, respetuoso, si no puedes honrar la vida de ese ser humano del cual tú tienes un poquito en ti, entonces no sirvió para nada. Es un dibujo en un papel, es un esquema, por eso se llama genograma. Es un diagrama frío, muerto, estéril, que está tirado en el papel. Es un montón de tinta desparramada en un papel, o de grafito, tirado en un papel con formas geométricas elegantes. A veces ni siquiera, porque a veces queda desprolijo, porque es tan grande que generalmente cuando uno lo dibuja las primeras veces, siempre lo tiene que andar mejorando, retocando, porque no logra que quede bien. Entonces, lo mejor que puedo decir en relación al árbol genealógico, todo esto venía de una pregunta, porque yo en un vivo anterior dije, el árbol genealógico no es la herramienta más importante, y una persona me dijo, en una escuela dicen que el estudio de lo transgeneracional y la psicogenealogía es el estudio del árbol genealógico. Sí y no. A ver, el trabajo de un abogado es defender. El trabajo de un médico es operar. El trabajo de un artista es dibujar. El trabajo de un poeta es escribir poesía. El trabajo de un odontólogo es eliminar caries. El trabajo de un piloto aeronáutico es dirigir el avión. Ojalá fueran tan simples y tan pequeñas las disposiciones que tenemos en nuestros marcos. Es toda la vida de esa persona. Ese piloto de avión dedicó toda su vida a poder tener un entrenamiento tal que ahora le dejen la responsabilidad de dirigir una aeronave que tiene un peso descomunal y que lleva 100, 200, 300 personas a bordo, cuyas vidas están en sus manos, literalmente, ¿no? Literalmente están en sus manos. El trabajo de un abogado son años y años de estudio y de lectura y de comprensión y de sensibilidades y de entendimiento para hacer un montón de tareas. Si es un abogado defensor, bueno, podríamos intentar simplificar todo diciendo que es defender a alguien, pero hay muchas más posibilidades y hay muchas más cosas que hace. Lo mismo en todas las profesiones. Hay un tema de dignidad por el cual no podemos resumirlas de una manera tan violenta, tan breve. De esta forma, el árbol genealógico, si yo te tuviera que dar una sugerencia, te diría, realmente uno trasciende eso, logra sanar cuando puede amar cada elemento del árbol y al árbol en sí, incluyéndose a sí mismo. Porque también es fácil ponerse en un lugar de reconocimiento y honrar y devolverle la dignidad que le corresponde a cada elemento del árbol, pero uno a veces se queda por fuera, ¿no? Es como tenemos esa tendencia a querer hacer cosas con los demás, pero no necesariamente a mirar hacia adentro nuestro, decir, bueno, pero ¿y tú?
Tú también lograste amarte, tú también logras reconocerte, tú logras honrarte, tú logras también respetar tu lugar, tú logras también entender que los errores que cometes son parte de tu camino, o intentas hacer eso para todos los demás, pero tú te sigues castigando en algún punto, o sintiendo culpa, o sintiendo algún tipo de remordimiento porque no te sale algo bien, porque tú también formas parte de ese árbol genealógico. Pero cuidado, porque tú formas parte de tu árbol genealógico, pero también formas parte de tu proyecto sentido gestacional, y también eres el actor principal, eres el protagónico en tu historia de vida. Entonces, ojo con qué guión vas a convidar a tu actor protagónico. Ojo qué sueldo le vas a pagar a tu actor protagónico. Ojo qué trato vas a tener con tu actor estrella. ¿Qué silla le vas a dar? ¿Qué tráiler le vas a dar para que descanse? ¿Qué alimentación? ¿Qué cuidado? ¿Qué reconocimiento? ¿Qué lugar le vas a dar a tu actor protagónico en el cartel? Cuidado, porque muchas veces caemos en esa trampa. Mirar al pasado más de la cuenta, más de lo necesario. Hay que mirar para atrás para elegir las herramientas y resolver lo que quedó inconcluso y poder avanzar, pero se avanza hacia adelante. Es, yo diría, casi obvio por la terminología, ¿no? Avanzar se entiende que es hacia adelante, si no es retroceder. Entonces, no retrocedemos, no podemos resolverle nada a nadie en el árbol, no podemos hacer lo que otros no hicieron, no podemos ni siquiera, lamentablemente, ni siquiera hacer un bálsamo para el dolor de personas que ya no están. Pero sí podemos dignificar su lugar para obtener fuerza, para avanzar, no pese a ellos, sino gracias a ellos. Creo que con ese concepto me gustaría cerrar este vivo de hoy, breve, bueno, breve, llevamos 35 minutos, pero más o menos breve, con un concepto que es fundamental. Cuando tengas que reparar a alguien de tu sistema familiar, o cuando veas a alguien que no pudo, alguien que hizo lo mejor que su intento le permitió, pero no logró tener éxito, no logró triunfar, o no logró sentirse bien, no logró ser todo lo feliz que hubiera podido ser, no logró comportarse de la manera que se esperaba, o no logró tener una actitud constructiva, y que es mirado a veces con desprecio, con negatividad, con rencor. Si tú puedes comprender que en sus circunstancias hizo lo mejor que pudo, con errores incluidos, ¿no? Pero hizo lo mejor que pudo, y no es perdonar, es entender. Porque si perdono me pongo en un nivel de superioridad. Solo entender, ok, está bien, estamos en paz. Entonces yo ahora, lo que vaya a hacer de mi vida no va a ser porque el otro no pudo, pese a que el otro no pudo. Ni siquiera lo voy a mirar como que no pudo. Voy a tomar hasta donde dejó y continúo desde ahí. Yo voy a hacerlo honrando esa figura. Entonces voy a hacerlo gracias a todo lo que hicieron mis anteriores. Yo estoy donde estoy y voy hacia donde quiero ir. Esa frase nos tendría que acompañar en nuestro pensamiento de gratitud. Estaría bueno que al menos durante unos días, mira lo que te voy a decir, estaría bueno que al menos durante unos días esa fuera la frase que te acompañara los últimos segundos de vigilia antes de dormirte y los primeros segundos de vigilia luego de despertar cada día con gratitud por tener un día más, por tener la oportunidad de tener un día más. Gracias a todo lo que aportaron mis anteriores, que lo tomo obviamente con amor y con respeto y con gratitud, sin juzgar, tomo lo que hasta donde avanzaron, yo lo tomo con gratitud y desde ahí avanzo yo también aportando a mi sistema mi impronta, mi legado, mi singularidad, lo que yo soy. Gracias a lo que hicieron mis anteriores, que lo tomo con amor, no es poco, no es mucho, no está bien, no está mal. Lo que sea que dejaron, yo desde ahí avanzo y en algún momento también voy a dejar esa posta. Si tengo descendientes para los que vengan después, pero si no tengo descendientes biológicos, para los que hayan tomado de mi legado algo.
para las personas con las que comparto, para los que se nutran de eso, para los que quieran nutrirse de ahí, a partir de ahí. Entonces, te propongo por unos días que este pensamiento sea lo último que pase por tu mente antes de quedarte dormido y que sea también en lo posible lo primero que pienses al despertar. Gracias a lo que dejaron mis anteriores, avanzo. Amigos, muchísimas gracias por acompañarme una vez más. Nos vemos pronto. Que sigan muy, muy bien. Y recuerden que recibo por la página web, la pongo ahí en pantalla para que la vean. También por el número de Facebook que tenemos. Cualquier mensaje que quieran compartir, saludos, comentarios, sugerencias, me gustaría que hablaras de este tema, me gustaría que hablaras de este otro tema, los leo a todos, los voy teniendo en cuenta a medida que pueda, también voy respondiendo, y cuando es un momento oportuno, por ahí hacemos otros vivos o actividades que podemos también compartir para que nadie se quede con ganas de aprender algo más, de conocer algo más y de seguir aprovechando lo más valioso que tenemos en la vida, el tiempo que tenemos. Muchas gracias y nos vemos muy pronto. Chao.